Buenas tardes, soy Marita Zorrilla como coordinadora de este evento, de este importante evento que realiza el consorcio International Z Consulting, IZC y Avantia. Quisiera dar la bienvenida a todas las personas que se han inscrito y se siguen inscribiendo en este webinar Monitoreo efectivo de los protocolos sanitarios en el sector turismo. En esta época de pandemia, que nos ha tenido a todos aislados socialmente, que ha afectado económicamente a los sectores de turismo, el Ministerio de Comercio Exterior, de Turismo y de Salud ha publicado ciertas normativas y protocolos para reactivar el sector empresarial, en especial el sector turismo. Sin embargo, es necesario que esta reactivación se dé y que tengamos un seguimiento en el tiempo, un seguimiento que es importante para poder dar seguridad a los peruanos, la tranquilidad de todas las personas que nos van a visitar. Para el desarrollo de este evento, contamos con vastos profesionales de una experiencia en estos sectores y queremos decirle que todas las preguntas, que seguro van a ser muchas, vayan poniendo su nombre y su empresa y al final de la charla vamos a ir contestando todas las preguntas. Vamos a empezar el primer tema con Elena Gil Merino, con los temas de tópicos de bioseguridad. Elena es una bióloga con especialidad en microbiología, formación especializada en el Perú y en el extranjero, docencia en la Universidad Nacional Agraria, La Molina, en microbiología y en sistemas de gestión de calidad e inocuidad. Jefe de laboratorio del control ambiental de la DIGESA. Asesora en sistemas de calidad para laboratorios en el Instituto de Medicina Legal. Coordinadora de laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES, y consultora en diferentes organizaciones públicas y privadas en temas de calidad e inocuidad. Elena, bienvenida. Gracias, Marisa. Buenas tardes. Es un gusto participar en esta charla con un tema que es un tema de tanta actualidad, a pesar que es un tema que viene desde hace mucho tiempo atrás, ya que todo lo relacionado con bioseguridad también tiene que ver con una serie de medidas que se toman a raíz de todo lo que sea el intercambio comercial. Entonces, que es a nivel mundial. Se ha preparado esta exposición tratando de, en primer lugar, desarrollar algunos temas que tienen que ver con las definiciones, con el concepto básico de bioseguridad. Hemos extraído un concepto de la OMS que dice que la bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas, recalco preventivas, con el objeto de proteger la salud y seguridad de todos aquellos, personal, usuarios, etcétera, frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Vale decir, este tema no es nuevo, realmente en todas las actividades relacionadas con la presencia de las personas hay una serie de peligros inmiscuidos que tienen que controlarse. Pero aquí el tema habla de riesgos. Entonces, vamos a ver qué cosas son, cuál es la diferencia entre riesgos y peligros, que me parece que es un tema interesante de dilucidar. Debemos decir también que con respecto a la bioseguridad, las organizaciones internacionales han establecido principios, se han emitido normas que también tienen validez internacional. Hay que desarrollar una serie de técnicas para poder aplicar estos principios y estas normas y, lógicamente, hay una serie de prácticas que tienen que ponerse en marcha y que tienen que ser previamente validadas y verificadas para que puedan ser efectivas. Con respecto a la diferencia entre peligro y riesgo, hay que tener en cuenta que el peligro es cualquier agente que pueda causar daño potencialmente nocivo. Y los peligros sí están allí, sea peligros biológicos,
físicos, químicos, inclusive hasta los mecánicos. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad que el peligro se manifieste, la probabilidad de que este peligro pueda efectivamente desarrollarse y generar un daño ya directo a las personas. Este riesgo, como es una probabilidad, está relacionado con una serie de medidas, con una serie de actitudes que tienen que tomar los diferentes elementos involucrados en la actividad para poder controlarlo, disminuirlo, eliminarlo, si fuera posible, en el desempeño de todas sus actividades, con la meta de protección del individuo, protección de la unidad y ahora de una manera muy importante, la protección bien del medio ambiente. Entre los principios de la bioseguridad tenemos tres que son los más conocidos. Un primer principio que es el de universalidad, que implica que todo el personal relacionado con la actividad está involucrado. No hay nadie que se escape de la actividad y tienen diferentes, lógicamente, diferentes funciones, pero desde las autoridades hasta los ejecutores de los protocolos están involucrados en la bioseguridad, en la necesidad de establecer estos mecanismos de bioseguridad. Para las actividades que estamos desarrollando, incluye a los proveedores de bienes y servicios. Con este principio de universalidad, conociendo que todos están involucrados, hay que pensar entonces en que tiene que haber barreras de protección, que es el segundo principio. Que existan barreras de protección, que existan mecanismos, lógicamente mecanismos que muestren ser efectivos para evitar la exposición directa al peligro y minimizando el riesgo, como decíamos en la anterior presentación. Podrían ser barreras físicas, pueden ser barreras químicas, pueden ser barreras mecánicas. En general, va a haber barreras que eviten que el peligro se manifieste como un riesgo ya efectivo. Por último, ante el peligro y el riesgo establecido para que este peligro se manifieste, tenemos que contar con medidas de eliminación, que medidas de eliminación sean efectivas, que sean de disposición segura de los elementos involucrados para que no se viertan en nuevos peligros y generen nuevos riesgos. Dentro del nivel de riesgo, como decíamos, hay una serie de elementos que pueden influir en la potencialidad del peligro y están las personas. En el caso del COVID, estamos hablando de las personas que pueden estar sujetas, susceptibles a la infección por el virus, que pueden transmitir el virus, que tienen que asumir una serie de comportamientos y de actitudes, etcétera, y que están lógicamente involucradas en todas las actividades. En segundo lugar, las instalaciones, que son importantísimas porque pueden estas instalaciones potenciar estas instalaciones, llámese vehículos de transporte, llámese restaurantes, llámese cocinas, etcétera, son sujetas a potenciar de alguna manera el peligro, por tanto, hay que tomar medidas para controlar el riesgo. En tercer lugar, el equipamiento relacionado con el control del riesgo, todo lo que tenga que ver con mecanismos para el control, mecanismos para la desinfección, mecanismos para la eliminación. Vamos a necesitar materiales, vamos a necesitar desinfectantes, termómetros, una serie de materiales que están ya mencionados dentro de los protocolos y lógicamente vamos a necesitar tener procedimientos que sean efectivos, procedimientos que sean debidamente comprobados, todos ellos involucrados en el control del peligro y la minimización del riesgo. Y por último, establecer quiénes son los responsables de esta actividad, de esta en marcha de los elementos relacionados con bioseguridad. En primer lugar, las autoridades, que son quienes ya elaboraron, están elaborando, tienen que elaborar más documentos, normas, reglamentos, publicarlas, difundirlas, validarlas, etc. Y también establecer acciones para asegurar el cumplimiento de los principios, que es algo muy importante.
Necesitamos además personal competente que elabore los protocolos dentro de las condiciones establecidas, que tienen que capacitar al personal, no solo capacitarlo, sino entrenarlo, ver que tengan habilidades para poner en marcha los protocolos y a todo el personal involucrado. También se necesita personal con competencias para la verificación del cumplimiento de los protocolos y realizar el seguimiento para asegurar que estos protocolos se apliquen de una manera constante. Y por último, lógicamente, por último y no por eso lo menos importante, sino que son justamente los ejecutores, son el personal entrenado, que es responsable de aplicar los protocolos. Y un tema que me parece que es sumamente importante es facilitar de una manera transparente que todos los protocolos que están aplicando sean verificados para que esa verificación nos muestre el cumplimiento efectivo o si hay alguna brecha que tenga que corregir y tenga que propiciar la mejora continua. Dejo hasta ahí y pasamos al siguiente. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Quiero informar a los que se siguen inscribiendo que las preguntas se van a realizar al final de la charla, al final de la exposición. Por favor, acuérdense de poner nombre y empresa. Y en el sector de preguntas y respuestas vamos a irles contestando. Ahora les voy a presentar a Guillermo Martínez de Pinillos, que con el tema de protocolo anti-COVID para establecimientos de hospedaje. Guillermo está graduado de la carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, posgrado en Dirección y Gestión Hotelera en la UPC, con 20 años de experiencia en gestión comercial, experiencia en implementación de sistemas de gestión de la calidad y dirección de la gestión del talento humano, Executive Director de LATAM Hotel SAC, gestión de hoteles del Perú, evaluador de competencias laborales y el programa para la mejora de la calidad turística Caltur, creador de la guía anti-COVID-19 para establecimientos de hospedaje, medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo de la operatividad hotelera. Bienvenido, Guillermo. Acuérdense, les quiero volver a dar la bienvenida a nuestros inscritos y a los que se siguen inscribiendo. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Maritza, por la presentación. Todos sabemos que el día 6 de marzo se presentó el caso cero aquí en nuestro país, y unos días después el presidente de la República declaró... Esto ya hemos hecho, mamá, pues. Dictó un estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, y luego una cuarentena. Una cuarentena que ha sido trasladada y ha sido llevada por mucho tiempo, y hasta el momento lo seguimos teniendo. Desde ese momento, desarrollar una serie de estrategias para poder atacar a este asesino silencioso. Así, se empezó a dictar una serie de decretos supremos, y uno de ellos es el que tenemos en la pantalla, que es el Decreto Supremo 080, donde básicamente exige los diferentes protocolos, que las diferentes instancias, los diferentes ministerios, puedan elaborar una serie de protocolos sanitarios sectoriales para que estos permitan luego poder desarrollar un tema de reactivación económica de manera gradual y progresiva. Para ello, en el rubro de hospedaje, han sido emitidos ya 2 protocolos sanitarios sectoriales, tanto para hoteles categorizados como para hoteles. Cada uno de ellos respetando lo que es las diferentes fases que hemos tenido. Luego de ello, se sigue trabajando en lo que son los diferentes protocolos que están viendo para los diferentes tipos
de establecimientos y poder llegar así de esta manera a un alcance a nivel nacional en todos los establecimientos de hospedaje. Además, cada uno de estos protocolos establece una serie de objetivos que son primordiales para el desarrollo, la aplicación y la implementación de todas las empresas. Y obviamente están enfocadas hacia lo que es prevenir el riesgo de contagio o minimizar el riesgo de contagio durante toda la operatividad hotelera que se pueda realizar. Dentro de todo ello, enfocado básicamente hacia lo que es el tema de preservar y cuidar la salud y la seguridad dentro de lo que es la parte de los colaboradores y también sus huéspedes. Es importante recalcar, y era mencionado hace un momento, que la capacitación constante es vital e importante y prioritario dentro de todo este ejercicio, porque hay que tener en cuenta que en estos momentos se han creado una serie de nuevas conductas, de nuevos comportamientos, que obviamente de la noche a la mañana no son desarrollados ni concientizados. Entonces aquí hay un tema de sensibilización que se tiene que ir trabajando en el tiempo, aparte de las diferentes medidas de bioseguridad que tienen que ser implementadas, y eso es importante para empezar a generar un tema de sostenibilidad. Asimismo, esta parte que acabo de mencionar de lo que es sostenibilidad es vital e importante también para todas las empresas que implementen los protocolos sectoriales, porque eso permitirá este virus ya se encuentra con nosotros, tenemos lo que es la parte del mal ya aquí, y entonces dentro de todo lo que desarrollemos e implementemos, tiene que generar una tranquilidad y darles una seguridad a todos nuestros clientes y a todas las personas que trabajan en los diferentes establecimientos de hospedaje. Para ello, obviamente, es importante poder desarrollar un tema de análisis importante de los recursos con los cuales cada establecimiento de hospedaje cuenta para poder hacerlos sostenibles en el tiempo. Dentro de su contenido y dentro de todo lo que es la estructura que contienen estos protocolos, cuentan con 12 puntos donde detallan una serie de medidas de bioseguridad, pero diferentes responsabilidades enfocadas hacia lo que es cada área, cada puesto de trabajo, diferentes aspectos generales del servicio, las diferentes medidas preventivas de bioseguridad que tienen que ser aplicadas e implementadas y desarrolladas en los diferentes establecimientos de hospedaje, y los diferentes protocolos de interacción que tienen que ver hacia lo que son los huéspedes, hacia lo que son los colaboradores, tanto de manera interna como de manera externa. Para ello es importante conocer los diferentes procedimientos que ya tenemos implementados en nuestros establecimientos de hospedaje, para sobre ello poder realizar un tema de adecuación de las nuevas exigencias que tanto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el MINSA van a venir exigiendo dentro de lo que es todo este tiempo, y que se van a tener que ir adecuando dentro de las diferentes noticias que se vayan realizando. Igual, obviamente, al cumplir y al tener todo lo que es esta implementación desarrollada en sus diferentes organizaciones, eso va a permitir, como lo decreta el Decreto Supremo 080, poder elaborar, después de toda la implementación, poder elaborar el plan de vigilancia, de prevención, control de anti-COVID para el trabajo, y obviamente con ello poder solicitar su reactivación dentro de lo que es el sector. Muchas gracias, Guillermo. A todos los invitados e inscritos les agradezco estar con nosotros, y les pido por favor si pueden apagar sus micrófonos para que no tengamos interferencia y pueda escuchar todos mejor la presentación. Les voy a volver a presentar ahora a Elena Gil, bióloga. En la parte de lo que sería restaurantes, ella tiene una formación, experiencia y docencia en sistemas de calidad e inocuidad de alimentos, desarrollo e implementación de BPM, buenas prácticas, y sistemas HACCP ISO 22000 FSCC en plantas de producción de alimentos, asimismo en restaurantes, hoteles y servicios de alimentación colectiva. Experiencia en inspección y auditoría de sistemas de calidad e inocuidad en plantas de producción de alimentos y en alimentos preparados.
quería decirles también que esta charla se ha separado en el sector turismo, en restaurantes, en hoteles y agencias de viaje. Elena, por segunda vez, bienvenida. Muchas gracias. Un momentito, por favor. Bueno, en mi caso tenía esta segunda presentación relacionada con restaurantes y quiero subirla un ratito. La tenía compartida acá, pero se me ha escapado. Continúa un ratito, Marisa, un segundito. Voy a subir la presentación ahorita. ¿Cómo no? Uno de nuestros inscritos, Néstor Cantuta, por favor, si puedes apagar tu cámara. Nos estamos viéndote. Sí, por favor, puedes apagar tu cámara. Les recuerdo a todos que ya estamos viviendo casi el día 100 de confinamiento, ¿no?, social, y poco a poco, y con todo lo que están dando las normativas y los protocolos, es para poder reactivar. Poco a poco se han ido reactivando diferentes sectores, diferentes sitios de trabajo, y es importante hacerles un seguimiento. Para esto estamos haciendo esta charla, este consorcio que tenemos de International Z Consulting y Avantia. Creo que Elena ya está lista para seguir con la segunda parte de su exposición, que es muy importante para el tema de restaurantes y cómo debemos hacer para la reactivación, para estar más tranquilos, para estar más cuidados y sentirnos protegidos. Elena, ¿estás lista? Ya estamos. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto, Elena. Te dejo con la charla. Muchas gracias. A veces nos juega una mala pasada la internet. Aquí tuve un pequeño corte y felizmente ya lo arreglamos. Bueno, con el tema de restaurantes, es un tema bastante sensible porque sabemos que en nuestro país es un destino turístico, inclusive ha sido catalogado como destino turístico gastronómico. No solamente hablamos de turismo externo, sino también de turismo interno, y entonces hay una serie de medidas adicionales a las que ya existían para para implementar los protocolos anti-COVID, dada este nuevo peligro que está en general en nuestro país y en todo el mundo. El nombre del protocolo es Medidas Preventivas de Bioseguridad frente al COVID-19 para restaurantes y servicios afines en la modalidad a destino y recojo. Vale decir que ha habido una delimitación del alcance de la actividad que están haciendo los restaurantes y servicios afines. Los objetivos, medidas preventivas, siempre medidas preventivas que deben cumplirse para restaurantes y servicios afines. Lógicamente, proteger la salud del personal, de terceros y de visitantes frente a COVID y fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta frente al riesgo de contagio del COVID. Quería poner como precisión que ya existen una serie de referencias normativas relacionadas con restaurantes. Estas referencias actuales, este nuevo protocolo, no solamente ratifica la vigencia de los protocolos que ya existen, que han sido dados por DIGESA, que han sido dados por el Ministerio de Salud, etcétera, sino que adiciona a los protocolos ya existentes todo aquello relacionado con las restricciones actuales que implica la presencia del COVID en nuestro medio. Entonces, además, se pone en vigencia el protocolo para la atención de personas con sospecha o infección confirmada por coronavirus, guía para prevención de coronavirus en el ámbito laboral y todas aquellas que están relacionadas con el manejo de este
peligro y de la minimización de los riesgos involucrados frente al COVID-19. Dentro de los aspectos generales de servicio, hay algunas restricciones que quería precisar. Primero, que los restaurantes y servicios afines tendrán que atender pedidos en los horarios que establezcan las autoridades nacionales. Es decir, existen restricciones con respecto a los horarios de atención que de alguna manera también tendrán que poner algún tipo de restricción para la movilización del personal, para las compras, para la recepción de los insumos, para la preparación de los productos, etcétera, etcétera, a las cuales hay que adecuarse. Segundo, que los establecimientos permanecerán cerrados al público y solo funcionarán las áreas de producción, facturación, servicio, para vida. Esto va a hacer, lógicamente, que haya una mejor posibilidad de distanciamiento para el personal que labora dentro del servicio de restaurantes. Y el otro punto que también he tratado de resaltar es que los peligros serán realizados en forma no presencial. Bueno, en toda esta temporada que hemos estado de cuarentena y seguimos, pues ha habido una serie de mecanismos para los pedidos en formas no presenciales, y yo creo que se han mejorado muchos mecanismos, pero en este caso va a ser el establecimiento de restaurantes o servicios afines y quienes tendrán que establecer sus modalidades para asegurar siempre su mejor atención al público. Entre los aspectos considerados que tienen que ponerse en marcha dentro de los restaurantes y servicios afines, tenemos, por ejemplo, aspectos relacionados con el personal. Quiero incidir y reiterar que son aspectos adicionales a los ya establecidos por la vigente, básicamente la de DIGES. Para el personal van a tener que utilizar equipos de protección personal específicos, mascarillas, lentes, digamos, dependiendo del tipo de actividad que hagan. Podrían ser personal operativo, personal administrativo, personal de reparto o personal externo inclusive, donde están incluidos fiscalizadores, proveedores, etcétera, que tienen que tener algún tipo de protección personal. Obviamente esto va a implicar, dada la manera como está planteado el protocolo, que asuman diferentes responsabilidades. En el caso de las instalaciones, básico el distanciamiento. En un principio nos decían que era otro, después se agregó 1,5 metros, ahora nos dicen que en 2 metros podría ser. Básicamente la idea, insisto, es minimizar el riesgo y establecer las mejores formas para que exista el distanciamiento entre aquellos que están laborando, entre personal operativo, que están laborando en cocina, en reparto, etc. Los temas de limpieza y desinfección cobran especial importancia porque ahora están no solamente direccionados a los peligros que ya teníamos antes, peligros bacterianos, otro tipo de peligros, sino específicamente al peligro de COVID-19. Igualmente, el caso de disposición de residuos, porque se está hablando ahora de residuos relacionados con la protección del personal, por ejemplo, mascarillas, guantes, que van a tener que ser dispuestos de una manera como material peligroso, que puede ser biocontaminante. Entonces el protocolo habla de doble bolsa, color rojo, etcétera, tal como se eliminan los residuos biocontaminados en otros servicios, como por ejemplo establecimientos de salud. En el caso de los procesos operativos, dentro de los procesos operativos están los procesos de compra, donde también se establecen una serie de mecanismos de la recepción de los comprados, el almacenamiento de estos insumos, el acondicionamiento para la preparación del alimento, la preparación del pedido específicamente, se habla de doble bolsa, se habla de precinto, se habla de un sello especial para que llegue al cliente, la forma de despacho, que implica que no exista un contacto directo entre el personal del restaurante o del servicio de alimentación y la persona, el cliente, y la entrega y reparto, que también tiene que estar sujeta a una serie de consideraciones de control
que minimicen lógicamente el riesgo. Para el caso de los clientes, si el recojo va a ser en puerta, pues tiene que primar no solamente el distanciamiento que ya está establecido, sino los equipos de protección personal que se vienen exigiendo. Y un tema que lo he resaltado aquí con esta flecha es el tema de la vigilancia sanitaria y de bioseguridad, que está establecida en el protocolo y tal como se ha ya mencionado de alguna manera, tiene que ser ejecutada por personal competente, personal que esté entrenado dentro del mismo establecimiento, como parte de autoridades que tengan que hacer vigilancia y el monitoreo específico, tanto de los mecanismos involucrados en los temas de limpieza, higiene, desinfección, como en los temas de bioseguridad y control del peligro específico del COVID, insisto, además de los otros peligros establecidos por la normativa vigente. Este es el tema y agradezco mucho la atención. Marisa. ¿Cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a los que están inscritos. Les recuerdo que estamos a nivel nacional con todos los que están inscritos para este webinar. El webinar es acerca del monitoreo efectivo de los protocolos sanitarios en el sector turismo. Le agradezco a Elena. Quiero hacerles recordar, por favor, a todos los participantes que si pueden apagar sus cámaras y el audio, para que se escuche y tengamos una mejor conexión, que ahora dependemos tanto de este tema de online, del internet. Bueno, les presento, ahora voy a presentar con el tema de protocolos anti-COVID para agencias de viaje a Carmen Gómez Coelho. Carmen tiene una maestría en Dirección de Negocios Turísticos y Hoteleros, diplomado de especialización general, con 35 años en industria del turismo, asesora en desarrollo de productos innovadores y en turismo especializado, con experiencia de trabajo voluntario en repatriación en hoteles en Miami y Lima con protocolo COVID-19. Además, ella es organizadora y productora de eventos. Buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias, Marisa. Buenas tardes con todos. Vamos a revisar juntos los elementos que se deben considerar para las agencias de viajes. Nosotros tenemos muchas recomendaciones con el fin de reforzar las medidas de higiene personal del entorno y de sana distancia en todos los ámbitos del trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Las agencias de viajes deben seguir las disposiciones y facilitar a sus colaboradores los medios necesarios para que puedan realizar los protocolos. Primero, deben garantizar el retorno seguro de sus colaboradores, de sus clientes y proveedores, de sus trabajadores, especialmente en las actividades esenciales del centro laboral. Para esto, deben establecer el protocolo para la realización de filtros sanitarios y detección de signos de enfermedades respiratorias, para disminuir el riesgo de contagio para el resto de personas. La capacitación del personal es vital y debe ser constante, de la agencia de viajes, de todo su personal, incluidos también los guías de turismo, los choferes y todo el personal de servicio en el uso de equipos de protección personal. Se debe asignar la correcta implementación de las medidas sanitarias. También la revisión en la ejecución del protocolo para la realización de filtros sanitarios, la detección del personal en grupos de riesgo para garantizar la seguridad de los mismos y descartar riesgos al momento de la reapertura. La agencia de viajes debe aprovisionarse de todos los recursos previstos en el plan de contingencia, así como de los recomendados por las autoridades sanitarias. Siguiendo con los elementos, la agencia deberá hacer la revisión de las pautas a seguir en materia de prevención de todos los riesgos higiénicos sanitarios en el desarrollo de sus actividades. Es muy importante, y aquí quiero hacer hincapié, en la información que ustedes deben dar a sus clientes, de las medidas de prevención e higiénicas que les son de aplicación, las restricciones, cuáles son las limitaciones o modificaciones en el servicio para prevenir los contagios. Para darles un ejemplo,
Se debería evitar el reparto de material impreso, como los folletos, los mapas, a los que estamos acostumbrados. De ser necesario, estos deberían encontrarse debidamente plastificados y ser así de fácil limpieza y desinfección, o en todo caso de un solo uso. Se deben revisar las medidas que deben tomar durante los tours y los programas por parte de los clientes. Es de vital importancia todas las comunicaciones que deben realizarse antes de la contratación de los servicios turísticos. Es importante también la revisión del diseño de las actividades que van a realizar, evitando, por ejemplo, espacios reducidos, con aforo limitado, zonas susceptibles de concentrar aglomeraciones. En relación ya a los servicios y en las operaciones, por ejemplo, se deben establecer cuáles van a ser los puntos de embarque, de desembarque, los recorridos a pie, cuáles son las paradas en los puntos de interés turístico. Deben ser espacios abiertos, muy amplios, siempre respetando la distancia de seguridad, número de pasajeros, cuántas personas pueden ir en un tour o en otra actividad, cuál es la revisión de las directrices que se deben seguir. El personal de servicio debe dar siempre imagen de tranquilidad y confianza en la aplicación del protocolo. Debe recordar al turista el cumplimiento de todas las medidas de seguridad durante las excursiones, durante los tours. Este punto también es muy importante. Es la coordinación que debe tener la agencia de viajes con todos los proveedores. Aquí nosotros les ofrecemos también la revisión de todas estas coordinaciones. ¿Cuál es la comunicación que es clave, previa, antes de las actividades? Con el fin de que éstas se realicen cumpliendo lo pactado con el protocolo y las medidas respectivas. La emisión de los documentos aclaratorios de las medidas de prevención para sus clientes que van a realizar las actividades turísticas. Debe existir también un control de las medidas preventivas implantadas e instar a que se cumplan por el bien y seguridad de todos los participantes, de sus clientes y del personal de la agencia de viajes. En la siguiente lámina hemos querido prepararles un cuadro de cómo sería un proceso de venta y operación de servicios turísticos. Dijimos que es muy importante que el personal esté capacitado. Previa a la apertura de la oficina, se debe realizar la sanitización exhaustiva de todo el establecimiento, garantizar el abasto de todos los insumos para desinfectar el local. Por ejemplo, contar en los accesos con tapetes húmedos de lejía, debe contar con una ventilación natural o mecánica, contar con todos los protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria de los pisos, los objetos de contacto, las paredes, los servicios higiénicos, las barandas, las manijas de las puertas, incluido lo de los transportes turísticos, los equipos de cómputo y cualquier otro elemento de fácil alcance para sus trabajadores, para los clientes y también para los proveedores. Después de rediseñar los programas, el personal debe estar capacitado con todas las alternativas y toda la información de estos programas turísticos para poder informar correctamente a sus clientes. El Departamento de Operaciones, además de programar los servicios, deberá garantizar el cumplimiento correcto de todas estas actividades. En el cuadro hemos puesto que el Departamento de Operaciones, además de llevar todo el control de las medidas implementadas, por ejemplo, debe también hacer las coordinaciones con el transporte, con los choferes, como decíamos, en los puntos de embarque y desembarque, con el guía de turismo, cuáles son los equipos de protección de uso personal y también de los clientes. En un restaurante, por ejemplo, cuál va a ser la ubicación de las mesas. Cuando trabajen con los hoteles, todos ellos deben tener los protocolos de servicio y también con los lugares turísticos seleccionados. Eso sería todo, Marisa. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Quería decirles a todos los que están inscritos que hay muchas preguntas que están haciendo y los que no han hecho sus preguntas todavía lo pueden hacer a través del chat que hay en el Zoom. Acuérdense de poner su nombre y la empresa para en el sector de preguntas y respuestas poder
ir contestando todas las inquietudes que están teniendo. Es un tema nuevo, es un tema importante lo del protocolo, el implementar todas estas normas, pero aún más importante es hacer el seguimiento que es de vital importancia, ¿no? Para el tema de monitoreo efectivo de los protocolos anti-COVID, les voy a presentar al ingeniero Erasmo Zorrilla Trizano, licenciado en Ciencias Marítimas Navales, magíster en Ingeniería Electrónica, auditor líder en Sistemas de Gestión de Calidad Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, Inocuidad de Alimentos, con registro IRCA QMS A15218, con más de 25 años de experiencia. Presidente del Comité Técnico Permanente de Normalización en Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad del INACAL, director ejecutivo del Instituto Latinoamericano de la Calidad INLAC Perú y gerente general de International Z Consulting. ¿Cómo estás, Erasmo? Bienvenido. Muy buenas tardes. Queríamos inicialmente ver la situación de cómo la pandemia nos había tomado un poco por sorpresa en nuestro país y los efectos que esta pandemia ha tenido con nosotros a un nivel mundial, pero otro también como nivel país. Acá, cuando se declaró ya la pandemia, nos encontró realmente un poco con falta de preparación y nos faltaban los medios para poderla de alguna manera enfrentarla. Teníamos insuficiencia de medicamentos, de las pruebas también que se podían hacer para determinar los contagios. Nos faltaba equipos, personal, tanto personal médico como personal de apoyo en las clínicas, hospitales y sistemas de salud. Y tuvimos también una ineficiencia en compras que demoró estas adquisiciones que nos ayuden a enfrentar la pandemia de la manera como la tenemos ahora, ya en el día 99 de pandemia. Y bueno, con esta falta de medios, lógicamente se comenzaron a producir una serie de contagios entre la población, lo cual originó que colapsara la salud. Afectó también a la educación, que se tuvo que detener, y ahora bien sabemos que las clases recién el próximo año probablemente se harán de manera presencial, mientras tanto será de manera remota o virtual. Se cerraron las fronteras y eso comenzó de alguna manera a afectar también a un sector importante como era el de turismo. Con todos estos contagios que se produjeron, se han producido una serie de decesos, de muertes. Ya el día de hoy estábamos oficialmente en más de 8.200 fallecidos, que probablemente sea una cantidad mayor. Esto definitivamente, toda esta situación ha afectado a nuestra economía tremendamente. Se está dando apoyos de 30, 60, 90 mil millones de soles, etcétera, para tratar de reactivarla, la economía en general en el país. Pero tenemos una disminución del PBI, una recaudación tributaria menor, y ha originado que se hayan paralizado una gran cantidad de obras. Y esto ha originado despidos masivos, falta de trabajo, cierre de fronteras o cierre de empresas. Y definitivamente en el sector que nos compete ahora, el sector de turismo, se estima que probablemente 7 de cada 10
personas que trabajan en este sector pues pierdan de repente su trabajo. Entonces el control se ha hecho muy difícil para evitar todos estos contagios, y es ahí que los ministerios de salud y en general la mayoría de los ministerios están dando una serie de protocolos para evitar ese contagio. Así tenemos sectores afectados como el de educación, el de salud, agro, transporte y turismo. Y en turismo estamos viendo que es uno de los sectores más afectados porque tiene relación con prácticamente todas las actividades que desarrollamos en nuestro país. Entonces, es este enfoque que queremos ver de cómo podríamos, de alguna manera, ser parte de esta reactivación del sector económico en el turismo y cómo poder evitar los contagios que se podrían estar produciendo. Entonces, cuando hablamos del sector turismo, nos estamos enfocando específicamente ahora en los protocolos que se han dado para lo que son hospedajes, restaurantes y agencias de viaje. Porque podríamos también hablar en el sector, por ejemplo, aeronáutico, que ya se están haciendo también los protocolos para los vuelos en avión, que ya se espera que se puedan abrir los aeropuertos. Esto definitivamente afecta también al sector turismo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr con todos estos protocolos? Es prevenir los contagios de COVID-19 a los clientes, trabajadores, a los proveedores, a los subcontratistas, a los visitantes, etcétera. Realmente a todos aquellos que de alguna manera puedan estar relacionados con esta actividad. Esto lo tienen todos los que son las actividades, las entidades regulatorias. ¿Qué cosa es lo que queremos lograr? Es la confianza del cliente para que el cliente pueda participar de estas actividades que se realizan en el sector turismo. ¿Cómo se piensa lograr? Pues que se implementen los protocolos, que se verifique el cumplimiento del protocolo. Pero no solamente esto verlo como una actividad momentánea, como una foto. De lo que se desea realmente es que esto tenga un monitoreo, un seguimiento efectivo en el tiempo. Que esto será responsabilidad de alguna manera de cualquier entidad evaluadora o que tengan la responsabilidad de verificar el cumplimiento. ¿Cuál es el efecto final de esto? Es la reactivación del sector, la contribución al control de la pandemia, evitar más contagios, que no tengamos esa calificación de sexto en el mundo en cantidad de decesos. Y una facilidad de control, en todo caso, de los contagios en las diferentes regiones a nivel nacional, cuya responsabilidad de esto son de las entidades responsables del control, que son para el tema de restaurantes, pues serán de repente las municipalidades con la relación directa con las direcciones regionales de turismo o con las direcciones regionales, y para los hoteles o para los hospedajes de casualmente las direcciones de turismo. Entonces tenemos ahí las entidades regulatorias, las entidades evaluadoras y las entidades responsables del control para evitar estos contagios. Y es importantísimo estos protocolos que se han dado, que están definiendo realmente lo que se está haciendo. Y lo que no se define, no es posible medirlo. Y lo que no se mide, definitivamente no se puede mejorar. Y eso lo decía Peter Drucker
que es una de las personas que ha estado mencionando todos los temas relacionados, ve el tema de calidad como uno de los gurús en todo caso de la calidad, con gran apoyo para todos los sistemas de gestión también. Muchas gracias, Erasmo, por tu participación, muy importante en esos temas como experto. Ahora vamos a hablar del tema monitoreo efectivo de los protocolos anti-COVID. Voy en la segunda parte presentando a Aldo Sarmiento Carreño, parte del consorcio con Avantia. Es ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia en sistemas de gestión y evaluación de la conformidad. Maestría en gerencia de la calidad y desarrollo humano. Evaluador líder del INACAL. Auditor líder de diversas empresas certificadoras internacionales. Directivo del Instituto Latinoamericano de la Calidad INLAC, Perú. Gerente de operaciones de Avantia SAC. Bienvenido, Aldo. Bueno, les recuerdo que están muy bien con lo de las preguntas. En el chat del Zoom, por favor, sigan haciendo las preguntas. Al final de la ponencia se van a empezar a contestar. Y cualquier pregunta adicional, después va a haber un contacto para que puedan ahí hacer preguntas directas. Aldo, buenas tardes. Gracias, Marisa. Muy buenas tardes con todos. En esta parte de la charla, el enfoque está dirigido a explicar cuáles son las prácticas internacionales empleadas para realizar los monitoreos de cumplimiento de lo que son regulaciones, normativas, en respuesta a dar confianza que estas regulaciones se cumplen, ¿no? Veamos, ¿no? En toda actividad económica siempre hay tres actores, ¿no? Un cliente, un proveedor y una entidad del Estado relacionada, ¿no? Entonces, cada uno de estos actores tiene un interés en particular, o sea, una preocupación en particular. Por ejemplo, por el lado de negocio, por las preocupaciones de negocio, el proveedor está interesado que se le reconozca que se cumple con los productos y servicios, ¿no?, que está ofreciendo a su cliente. El cliente, en perspectiva, desea pues de que se cumplan las especificaciones de calidad, los precios pactados, los plazos de entrega. Pero también en cualquier parte del mundo, y esto es un modelo global, ¿no? No estoy hablando solo de Perú, las entidades del Estado son responsables de las preocupaciones sociales. Por esto esta lámina que están observando tiene dos elementos, ¿no? Las preocupaciones del negocio que acabamos de conversar y las preocupaciones sociales. Todos los estados son responsables de que las condiciones, regulaciones referidas a salud, seguridad, medio ambiente, en la parte laboral se cumplan, ¿no? Se cumplan de tal manera que se tenga confianza que se están realizando este cumplimiento de manera continuada, ¿no? Traducido ya a nuestra realidad, al foco de esta charla, es preguntarnos cómo se realiza esto. Hay tres elementos que significa que se utilizan para esto, ¿no? Este es un concepto que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, ya ha difundido a nivel internacional, que se llama la infraestructura de la calidad. Para que esto se permita, facilite el intercambio de productos, servicios y acepte la participación del Estado en su rol de verificar el cumplimiento de las preocupaciones sociales, se habla de la infraestructura de la calidad y tres elementos: la normalización, la metrología y la evaluación de la conformidad. Traducidos a nuestro caso, ¿cómo lo entenderemos? Para normalización es el hecho de generar normas, ¿no? Reglamentos, directivas, lineamientos, ¿no? Para que cuando existe una necesidad, todos actuemos de igual manera. En nuestro caso es cómo actuar de modo igual ante el COVID. Entonces, son los sectores que han generado protocolos, y en particular para el sector turismo. Cuando hablamos de metrología, es dar confianza que las mediciones son creíbles, son ciertas, ¿no? Entonces, traducido a nuestra realidad, al espacio que estamos tratando en esta charla, es preguntarnos, ¿el alcohol que utilizo para la desinfección será realmente del 70%? Cuando me venden un litro de lejía, ¿será realmente un litro de lejía?
lo que quiero es poner en contexto, ¿no? Cómo funcionan la normalización, la metrología. Y el otro elemento que participa acá es el de evaluación de la conformidad, ¿no? Cómo, habiendo normas, habiendo protocolos, habiendo directivas, habiendo leyes, ¿cómo sabemos que se están aplicando correctamente? ¿Cómo sabemos que en el tiempo se están cumpliendo estas directivas, lineamientos, reglamentos, ¿no? Todo esto tiene el nombre de evaluación de la conformidad, ¿no? Y por eso nos importaba dejar en claro este concepto que se utiliza internacionalmente por los estados, por las relaciones de intercambio comercial entre privados, ¿no? Entonces, la definición formal es demostración que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo. Y esto ya está, digamos, también normalizado a nivel internacional. Deben haber escuchado las normas ISO 9000, referente a calidad, ISO 14000, referente a medio ambiente. Bueno, esta organización de normalización tiene un grupo de normas que son de la serie 17000, que justo están dirigidas a los temas de evaluación de la conformidad, ¿no? Y como pueden ver en la gráfica, se recogen los intereses, se trata de armonizar los intereses entre el proveedor de los servicios, para nuestro caso, de servicios de turismo, los clientes, los mayoristas, el usuario final, y el Estado, ¿no? En conjunto, que todos cumplan las reglas del negocio, los servicios se brinden como se esperan, pero también que se cubran las necesidades de protección del usuario, ¿no? Y en este tema específico, en el tema de salud, ¿no? Los que realizan los servicios de evaluación de la conformidad deben cumplir algunos principios que son básicos para que la evaluación de la conformidad sea creíble. Y esto, insisto, que son principios, conceptos empleados a nivel internacional. El primero de ellos, la independencia. No se puede ser juez y parte. Por ejemplo, una organización que hace consultoría para implementar un modelo X, un protocolo de sanidad, no puede a su vez ser quien sea la entidad que va a confirmar que se están aplicando correctamente esos protocolos. Objetividad. Cuando se da conformidad a algo, se cumple o no se cumple, esta decisión de decir que se cumple o no se cumple está basado en evidencias. Y el concepto de evidencia es algo que es verificable, que si viniera otra persona en el corto tiempo detrás, puede confirmar que eso realmente se ejecutó, se hizo una tarea, una actividad. Imparcialidad en el concepto de libre de sesgo, libre de conflictos de interés. Si yo trabajé en una organización, no puedo ir ahora, si he estado desvinculado recientemente de una organización, no puedo ir poco después a ir a evaluarlo, ¿no? Si hay un familiar en esa organización a la que se va a evaluar, no debería eximirme de participar en esa evaluación, ¿no? El concepto de confidencialidad es porque cuando se hacen estas evaluaciones se acceden a registros de personal, se acceden a controles de compras, a registros que pueden ser considerados información valiosa para la organización evaluada, y es justo de que se le demuestre, existan mecanismos de que existe confidencialidad con la información. Solo se utiliza para los propósitos de la evaluación. Y la integridad profesional. Bueno, esto ocurre en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque a veces hay presiones de cualquier tipo, económicas, presiones de amistad, por favorecer, por de alguna manera modificar los resultados de cumple o no cumple, ayudarlo, y en extremo saben que puede existir hasta el tema del soborno. Entonces, tener mecanismos que puedan tratar cada uno de estos temas que estamos mencionando es menester de los organismos que realizan o de las organizaciones que realizan evaluación de la conformidad. También otros elementos, otros factores que debe tomar en cuenta quien realice servicios de evaluación de la conformidad, están los temas de educación, ¿no? Y cuando hablo de personal, y cuando hablo de personal, es que quien haga evaluación de la conformidad debe tener un perfil definido para las personas que van a hacer esta evaluación de la conformidad, estas labores, ¿no? De confirmar que se cumple o no determinados requisitos. Entonces debemos tener en claro en ese perfil
qué nivel de educación, técnica superior, qué capacitaciones se requieren, algún conocimiento técnico en particular, qué experiencia, qué habilidades, ¿no? Entonces, va a depender del campo en el cual uno está relacionado y debe de tener la organización un perfil específico, ¿no? A ver, alguien que está en el sector turismo, sí, puede hacer esta tarea de evaluación de la conformidad, sí, pero si vamos a ver algunos aspectos ya específicos de inocuidad, bueno, entonces de repente se necesitan algunos conocimientos de qué significa cloro libre residual, estos conceptos del hazard, o sea, la formación, la experiencia, el conocimiento técnico es esencial para quien realiza estas labores de evaluación de la conformidad. Igualmente, puedo tener un equipo excelente de personal, muy bien calificado, entrenado, pero también la organización que realiza los servicios de evaluación de la conformidad debe tener toda una estructura organizada de cómo realizar su trabajo, ¿no? ¿Cómo son estas? Tiene que definir instrucciones de trabajo. Cuando llega a un local, cómo se presenta, qué información pide, de qué manera va a registrar las evidencias contra los cuales después se van a determinar si se cumple o no los requisitos, cómo se va a reportar a la organización que está siendo evaluada. Pueden existir quejas, ¿no? La organización tiene un mecanismo para recibir estas quejas y eso creo que la mayoría de las organizaciones lo tienen porque es un requerimiento de ley, ¿no? Pero de repente no todas las organizaciones, porque no todas hacen evaluación de la conformidad, tienen un proceso de apelaciones, ¿no? Acá hay un error en la lámina, es el proceso de apelaciones o atención de apelaciones, ¿no? Por favor. ¿A qué se refiere? Recuerden que la evaluación de la conformidad finalmente dictamina, ¿no? ¿Cumple o no cumple? Entonces, pueden presentarse casos en los cuales la organización que está siendo evaluada diga, no, yo tengo acá evidencias claras de que cumplimos. Entonces, tiene que haber, como organización que realiza la evaluación de la conformidad, la capacidad de poder recibir esa información, un mecanismo hacia el interior de la organización independiente para que pueda ver si efectivamente hubo algún error en el tema de la determinación de la conformidad. Y a esto se le conoce como la atención de las apelaciones, ¿no? Y en general, ya hablando de manera un poco más específica para el sector turismo, ¿no? Las autoridades, lo que hemos querido dejar en claro en esta charla es que los monitoreos están definidos. Los monitoreos ya nos dicen qué acciones debemos poner en marcha en el sector turismo para prevenir el tema del COVID. Ok, muy bien. Lo estarán haciendo, entonces ahí las autoridades son las que tienen la responsabilidad de hacer el seguimiento de esto, ¿no? Y cuando digo esa vigilancia en el tiempo, algunos utilizan el nombre de fiscalización, supervisión, diferentes nombres, ¿no? Pero lo que queremos utilizar para fines prácticos es que vamos a hacer una vigilancia para ver si están cumpliendo los requisitos y hacerlo el mantenimiento en el tiempo, no que sea una vez, ¿no? Sino que exista retroalimentación para confirmar que se mantiene en el tiempo el cumplimiento de los protocolos. En este marco de esta charla, proponemos un ejemplo, como ejemplo de lo que podría ser un modelo para este monitoreo, para este vigilancia y seguimiento continuo del sector turismo, ¿no? Porque, a ver, seamos sinceros, el impacto es fortísimo en el tema económico en el sector turismo. Es muy, muy fuerte. Pero pónganse en los zapatos de sus familiares, de quienes están presentes en esta charla. Pregúntenles si están dispuestos a realizar turismo en el corto plazo. Ya en julio, creo que ya varias atracciones turísticas van a abrir sus puertas, ¿no? ¿Lo harán? Existe, pues, la duda de que de repente se pueden contagiar, y es razonable, ¿no? Entonces, como sector, ¿qué debemos presentar? La confianza de que existen medidas de protección para ello, ¿no? Entonces, esa confianza tiene que ser de alguna manera tangibilizada, ¿no? Y por eso es que insistíamos mucho en el tema del monitoreo. Veamos un ejemplo de lo que podría ser un esquema de aplicación, ¿no? La idea es de que los establecimientos que brindan servicios las organizaciones que brindan servicios de turismo
deben presentar ante el SYSCOVIC los protocolos que deben cumplir. Entonces, siempre hay una evaluación documentaria de que estos protocolos están completos o no, ¿no? Entonces, debe haber un diagnóstico inicial, ¿no? Si hay alguna carencia en ellos, pues se definen estos hallazgos, le otorga un tiempo prudencial para que puedan corregirlo y luego ya verlos en operación. Ahí está en la lámina, pueden ver la evaluación operativa, que puede hacerse de manera presencial o puede hacerse de manera remota, ¿no? Hay varios modelos, ¿no? Cuando digo de operación, la evaluación operativa de manera remota, es que se puede, mediante videollamadas, en parte de las entrevistas vía esta herramienta como el Zoom, se puede levantar información de si se están o no operando los servicios. También hay una serie, hay mecanismos en los cuales se pueden hacer visitas como tipo cliente misteriosos para confirmar que el establecimiento de servicios de turismo está operando de acuerdo a los protocolos. La idea es que, producto de esa evaluación, se genere un informe documentado, ¿no? Este informe debe ir a la autoridad, ¿no? A la autoridad competente, ¿no? Llámese la autoridad regional de turismo, los gobiernos locales, ¿no? ¿Para qué? Porque seguro que habrán brechas. Sí, pues eso es algo que nos ha agarrado desprevenido a todos. Estamos aplicando algunas prácticas que no eran las habituales. Y ante esa brecha de cosas se podría brindar apoyo, solución a estos hallazgos, ¿no? Acá el Senfotur, por ejemplo, está haciendo una excelente tarea. Ha diseñado un montón de información que está disponible a todos los interesados para poder implementar estos protocolos, ¿no? Entonces, ¿sobre eso podrían haber otras ayudas? Seguro que sí, ¿no? Pero la idea es de que si se encuentran brechas, se comunican, se apoye, y eso hay que ver cómo lo articula la autoridad para que se puedan cubrir esas brechas. Pero ya les he dicho, ¿no? Quien realiza consultoría no puede hacer evaluación de la conformidad, ¿no? Por el concepto de independencia, ¿no? Entonces, alguien debería hacer este monitoreo permanente. Este monitoreo permanente va a significar, pues, revisar que los procedimientos, los protocolos estén actualizados y que en la práctica se esté operando, ¿no? Todo esto funciona bajo un concepto internacional que se conoce como el ciclo Deming o el ciclo de mejora continua, que nos establece 4 grandes pasos, ¿no? Para hacer algo debemos planificarlo. Debemos saber qué hacer. Están los protocolos, ¿no? ¿Qué tanto debemos ponerlo en marcha? La totalidad de nuestro negocio, ¿no? Hacerlo el hacer es poner en práctica estos protocolos. El verificar es, ok, aquellos que planificamos, ¿lo estamos ejecutando? ¿No? Esto es de alguna manera el monitoreo. Pero este monitoreo también considera que la autoridad revise estos resultados, ¿no? En el destino turístico, ¿se están aplicando todas las medidas de todos los protocolos sanitarios? ¿No? ¿Cuáles son los sectores, cuáles son los servicios turísticos que tienen mayor brecha? ¿No? ¿Cuáles son los que debo atacar con mayor frecuencia? Cuando digo atacar, disculpe la palabra, los que debo acompañar con mayor frecuencia para confirmar que están cumpliendo con los protocolos sanitarios, ¿no? Entonces, este es un modelo, digamos, genérico de cómo podría utilizarse para hacer el monitoreo y completar la mejora continua, ¿no? Porque en este andar siempre se van mejorando las acciones, ¿no? La idea es de que muy bien los protocolos, muy bien, pero si no estamos midiendo su cumplimiento, no podemos dar respuesta, no podemos entregar datos, resultados tangibles, confiables, de que tenemos bajo control el tema del COVID, ¿no? Quizás hayan carencias, hayan hasta excesos, zonas grises en los protocolos. La experiencia nos lo irá diciendo, ¿no? Entendemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero creo que está clarísimo que tenemos que otorgar confianza a los usuarios finales, ¿no? Y el mensaje final de esta charla es de que debemos hacer todos, el mejor esfuerzo para reactivar este sector, ¿no? Y no solo mejora un hotel, un restaurante, miremoslo en la perspectiva de destino, señores, porque
pónganse en los zapatos de un usuario, ¿no? Va a ser, los hay, pero son muy pocos, que va a un restaurante, a un hotel. No, va a un destino. Entonces necesitamos que el destino tenga la capacidad de poder decir, somos un destino libre del COVID. Y eso solo se va a lograr si demostramos que cumplimos con estos protocolos. ¿Bien? Muchas Gracias. gracias, Aldo. Señores, al final todo se va a reactivar. Vamos a volver a nuestra vida. Hagámoslo de mano de profesionales. Acompañémonos de ellos. Mientras que me van mandando las preguntas, quería darles las gracias por haberse inscrito y saber que ahí en la pantalla sale el correo de contacto para que puedan hacer preguntas con referente a su empresa. Para el ingeniero Erasmo hay una pregunta: ¿cada cuánto tiempo debe hacerse el seguimiento de protocolos una vez reactivada la empresa? Erasmo, por favor, tu respuesta. Bueno, los protocolos han establecido todas las actividades que se deben realizar para la reactivación de las actividades de los diferentes tipos de negocios, sean restaurantes, hospedajes, y también están en desarrollo para el tema de agencia de viaje. Pero estos protocolos, si bien es cierto, establecen las responsabilidades para hacer los monitoreos y asignan las responsabilidades, como mencioné anteriormente, a los gobiernos locales, a las municipalidades, para el control de restaurantes, en coordinación con los directores de turismo. Igualmente para los hospedajes, estaba directamente con los directores regionales o con la directora de turismo, pero no hay ningún parámetro que diga específicamente este es el periodo en el cual se deben hacer los monitoreos y los seguimientos. Es el concepto de que se debe cumplir con estos protocolos permanentemente. El tema que planteado ahora más bien es ese seguimiento, de qué manera se va a realizar. No está establecido los periodos para hacerlo. Sin embargo, pensamos de que lo importante es que luego de la primera evaluación que se pueda hacer y que se tenga información de hallazgos que podrían ser no conformes, que podrían ser desviaciones o incumplimientos de lo que establece el protocolo, dependiendo de la gravedad de esos incumplimientos, entonces podríamos establecer los plazos. Si son más graves, pues plazos de repente más cercanos o más próximos, con mayor periodicidad. Y si son cosas que son más leves, podría tomarse más tiempo. Pero podría establecerse que por lo menos mensualmente podría de repente hacerse un seguimiento, como de acuerdo con lo que está establecido, pero, por ejemplo, hay que ver el tipo de desviaciones, si se cumplen o no, por ejemplo, con el uso de los EPPs, si se respeta el cambio de vestuario en los periodos establecidos, cuando hablamos de restaurantes, o un uso adecuado de casilleros, o el uso de las lavanderías. ¿Se está haciendo adecuadamente como está establecido en los protocolos?
dependiendo de la gravedad de esto y del grado de cumplimiento, entonces tal vez se podría establecer alguna frecuencia o una periodicidad para hacer estos seguimientos. Pero como repito, los protocolos no establecen una periodicidad para esto ni una frecuencia. Será el Gracias. resultado de las evaluaciones. Gracias, Erasmo. Para Elena, te pregunta Rosa Cadillo. Rosana, ¿quiénes son los profesionales competentes que pueden realizar la vigilancia y monitoreo en los establecimientos como restaurantes? Bueno, se mencionó, y lo mencionó Aldo, que se necesitan varias competencias, ¿no? Para las personas que van a hacer el seguimiento. Los protocolos hablan de personal formado, entrenado para hacer este seguimiento, estas vigilancias. Si se trata de restaurantes, básicamente yo diría que tienen que estar involucrados primero en los peligros, en general, los peligros relacionados con el servicio de alimentación. Segundo, con todas las buenas prácticas de manufactura, tanto de las reglamentaciones existentes como las que se piden para efectos del COVID, ¿no? Justo en este momento Erasmo mencionaba el vestuario. Es interesante ver que el protocolo pide que haya 2 veces cambio de vestuario en el restaurante, ¿no? Y entonces, quien primero vaya a hacer el monitoreo, conocer básicamente cuáles son las exigencias de estos protocolos y, lógicamente, conocer si las medidas que se han tomado en el establecimiento podrán minimizar o no el riesgo. Entonces, básicamente esa es la idea. El peligro se puede conocer, pero tiene que haber criterios para saber si las medidas asumidas minimizan o no el riesgo. Cómo se lava el vestuario, cuál es la ruta de ingreso y salida del personal, cómo se están tomando los datos sobre salud de las personas que están entrando, cómo se está controlando el reparto, sea en puertas, sea por delivery, etc., ¿no? Entonces, básicamente, personal, no pondría yo una carrera específica, pero sí que tenga formación en áreas de manejo de alimentos, de manejo de establecimientos de restaurantes y experiencia básicamente en el tema de restaurantes, que es importante en mi concepto, ¿no? Gracias, Elena. Muchas gracias. Para Carmen, hay miles de preguntas, vamos a ir separando un poco por los sectores y luego vamos a ver de poderlas contestar. Carmen, ¿las agencias de viaje se hacen responsables del cumplimiento de los protocolos sanitarios en toda la cadena de servicios turísticos? Es decir, transporte, alojamiento, alimentación. Gracias, Marisa. Sí, las agencias de viajes son las responsables del cumplimiento de todos los protocolos. Por eso es que hacemos hincapié en los documentos de contratación que van a hacer con los proveedores, también con los turistas o sus clientes, y es importante por eso la emisión de estos documentos aclaratorios. Muchas gracias, Carmen. Aquí hay otra pregunta. Bueno, hay miles de preguntas. Vamos a preguntar para Aldo. Para realizar el monitoreo, el personal que lo ejecuta debe estar calificado como especialista en servicios de turismo. Sí, gracias Marisa por la pregunta. A ver, en los modelos de evaluación de la conformidad, que es lo que estábamos mencionando, siempre debe haber definido previamente un perfil, ¿no? En ese perfil, tal un poco como lo mencionó Marisa, debe tenerse el campo de actuación, ¿no? Si va a entrar a ver los protocolos en restaurantes, pues tiene que tener algunos conceptos, tiene que tener conocimientos que están referidos a ese sector, ¿no? En evaluación de la conformidad, el personal no solo es que tenga un currículum excelente, ¿no? Sino de que de alguna manera se le tome una prueba de tipo práctica para confirmar que toda esa experiencia que puede traer realmente operativamente tiene
tiene capacidad para dar conformidad o no en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, los que hacen los servicios de evaluación de la conformidad tienen que calificar al personal, a su personal. Gracias, Aldo. Para Guillermo, Catherine Hualpa pregunta, ¿las pruebas rápidas se debe, las pruebas rápidas se debe tomar a toda persona que quiere ingresar al hospedaje? Según el protocolo, se entendía que era al huésped que podría presentar los síntomas. Gracias, Catherine, por la pregunta. Los protocolos lo que mencionan es que las pruebas rápidas o serológicas y las moleculares tienen que ser aplicadas para todas las personas que reingresen al trabajo, a sus labores. Entonces, bajo este contexto, es importante tener en cuenta que todos los colaboradores, al momento de reiniciar sus actividades, van a tener que pasar por esas pruebas para que puedan tener el visto bueno por parte, ya sea del médico responsable de la organización o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo interno, puedan tener el visto bueno para poder reingresar a sus actividades. En el caso de los huéspedes, hay que tener en cuenta, o de los clientes, hay que tener en cuenta que igual van a existir cada cadena, cada proceso, cada etapa donde signifique la parte del tránsito, el uso de diferentes medios de transporte, ya sea aéreo, terrestre, o las movilidades internas que realicen dentro de diferentes puntos para poderlos trasladar al hospedaje. También van a contar con una serie de exigencias en la parte de sus protocolos, donde también se van a considerar el tema de los diferentes mecanismos para poder ver si es que tienen o no la parte de la presentación de síntomas compatibles con el COVID. Entonces, no exige necesariamente directamente el protocolo sectorial para hoteles categorizados, y para hoteles no exige que para el huésped se le haga, pero hay que seguir igual todos los puntos y lineamientos que son mencionados para que igual podamos minimizar y evitar cualquier posibilidad de presencia de algún síntoma del COVID. Gracias, Guillermo. Aquí hay una pregunta para Erasmo. ¿Hay algún tipo de sanción de no cumplir estas normativas? Bueno, las sanciones que todo esto corresponden, en todo caso, en la fiscalización que hace las direcciones regionales para poder verificar el cumplimiento o no, en base a informes que puedan estar recibiendo, o la fiscalización que ellos mismos hacen, y decidirán si no están cumpliendo con los establecidos en los protocolos, pues se puede declarar el cierre de las entidades o de las organizaciones, como lo hemos estado viendo ahora en las noticias y todo. Por incumplimiento de esto en las reaperturas han estado haciéndose el cierre. Pero en el seguimiento permanente que se puede hacer, y en base a los monitoreos que se hagan y a los informes que se presenten, tendrán elementos de juicio para las direcciones regionales que podrían ser algún elemento de juicio adicional para determinar algún tipo de sanción. Pero todo esto queda en las direcciones regionales para el tema de hospedaje, y para las municipalidades, etcétera, para el tema de restaurantes. Eso sería. No sé si de repente Aldo quisiera complementar algo adicional, o tal vez Guillermo, no lo sé. Gracias, Erasmo. En realidad, cuando hay sanciones siempre provienen de la autoridad, ¿no?
La autoridad es el que establece los protocolos y la autoridad tiene la capacidad de poder generar las sanciones y, como bien lo ha señalado, en extremo pueden llegar a detenerle la prestación del servicio, ¿no? Eso va a depender de la gravedad del incumplimiento. Aldo, aquí nos preguntan, los trabajadores de turismo debemos capacitarnos, además de la calidad en salubridad. ¿Dónde encontrar cursos para mejorar nuestro perfil? Muy bien. Bueno, hay diferentes entidades públicas, entidades privadas. Busquen información. Por ejemplo, a ver, ingresen a la web de INACAL. Hay información gratuita de cómo elegir los termómetros. Por ejemplo, estos termómetros que no son de contacto, estos que funcionan como una pistola, cómo elegirlos al momento de la compra, cómo utilizarlos. Hay publicación de cómo hacer la sanitización y todo esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de normas, de la normalización? Bueno, Sí. el INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, tiene información y bajo las circunstancias del COVID está generando inclusive acceso a información de tipo gratuito, ¿no? O sea, hay normas internacionales de seguridad y salud de inocuidad, ¿no? La ISO 22000, la FCC 22000, Elena nos podría dar más luces de ello. Por ejemplo, en la ISO 22000, eso está disponible ahorita para consulta en el INACAL. Cómo hacer sanitización, cómo elegir termómetros, esto está disponible en INACAL. Y luego hay oferta de cursos, Sefotur también está dando, tiene, ya lo mencioné, información muy valiosa para todo este propósito. Bueno, todo esto es nuevo, ¿no? Y siempre hay que ir innovando y estar al tanto. Y siempre, como les repito a todos nuestros amigos que están escuchándonos, con la ayuda de profesionales. Aquí hay otra pregunta para Carmen. En el sector de las agencias de turismo, ¿requieren de alguna evidencia objetiva sobre el estado de salud actual de los turistas internacionales más allá de la sintomatología actual? Por ejemplo, prueba serológica y o molecular, cuarentena en el lugar de llegada, etcétera. Carmen. Gracias. Bueno, sí es mejor tener cualquier evidencia objetiva, ¿no? Pero en el caso de cuarentena solo será necesario si presenta algún signo o algún problema respiratorio, que va a ser ese aislamiento de 14 días, ¿no? O hasta que las pruebas den negativo. Las agencias definitivamente tienen que contar pues con esquemas de reacción y respuesta ante cualquier evento y contingencia sanitaria que se pueda presentar, ¿no? Gracias. Muy bien. Gracias, Carmen. En el sector turismo, la mayoría de trabajadores son temporales. Para registrar el plan, piden hoja de planilla. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Quién quisiera contestar? Disculpa, Marisa, ¿me repites la pregunta? Sí, claro, cómo no. De Nicolás dice, en el sector turismo, la mayoría de trabajadores son temporales. Para registrar el plan, piden hoja de planilla. ¿Y cómo se resolvería esto? A ver, Guillermo de repente les da un poco más específico, ¿no? Pero el concepto es de que quien está brindando, quien está de cara hacia los pasajeros, hacia los clientes del servicio, esas personas deben contarse con todas las evidencias de que están en condiciones de salud para no transmitir el COVID, ¿no? Independientemente de la modalidad de contratación. De repente, Guillermo nos puede dar algún alcance adicional. Guillermo. Sí, gracias, Aldo. Bueno, en el plan de vigilancia, prevención y control del COVID para trabajadores, especifica un poco la diferenciación que hay entre las personas que pueden, y eso está alineado con lo que es la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. Menciona que las empresas que cuenten con más de 20 trabajadores van a tener que presentar unos lineamientos y los que cuenten con menos otros. Entonces, dentro de esta idea es igual presentar toda empresa formal, ya sea para establecimientos de hospedaje, para agencias de viajes o para restaurantes, igual debe de contar con un número de personas con las cuales básicamente se encuentran dentro de una planilla.
dentro del tipo de empresa con la cual también está constituida, y eso les va a permitir poder registrarse dentro de lo que es la ventanilla virtual del SIS-COVID-19, donde tiene que presentar todo el plan de vigilancia y con ello poder obtener lo que es la autorización para el tema de su reactivación. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, como todo lo que inicia tiene su fin, quería agradecerles a todos los expositores, que ha estado muy explicativa todo lo que nos han dicho. Quiero agradecer a todos los que se han inscrito. Quiero decirles que pueden seguir haciendo sus preguntas. Sale ahí el correo consorcioizc.avantia@gmail.com. Pueden hacer vía WhatsApp al 999-273564. Y como les decía, vamos a reactivar todo. El Perú va a estar mejor y háganlo en manos de profesionales. Muchas gracias y buenas tardes.